Hola amigos, ¿cómo están? Quiero empezar diferente, pero siempre pienso en las mismas palabras. Les prometo que me voy a poner un poco más creativa en mis saludos para los siguientes episodios. Pero bueno, hoy continuamos de esta forma. Hoy nos acompaña un amigo y un hermano que la verdad les tengo que confesar que tenía muchas ganas de conocer su testimonio de vida desde hace mucho tiempo. Y por fin logré que se hiciera. Recuerdo que la primera vez que supe de tu existencia fue porque en un video de un hermano le pedí un video y salías ahí por atrás, o sea, tú no eras parte del video, y dijeron tu nombre y yo me ataqué de la risa porque creí que era un apodo o como una broma. Luego supe que de verdad sí era tu nombre. Pero bueno, me imagino que no soy la única que le ha pasado. Pero bueno, sin más preámbulos les presento al famoso Rey David. ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Rey? Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a platicar un rato. Hola, Selene. Pues muchas gracias por la invitación y efectivamente no eres la única que se ha reído de mi nombre y ha pensado que es una completa broma. Entonces, estás en lo cierto y es un nombre peculiar que me ayuda a que me identifiquen rápidamente. Sí. Oye, y bueno, para empezar ya a lo que vamos, te tengo una pregunta. Una primera pregunta. A ver, dime, Selene. Que ya te la había hecho hace unos años. Te escucho. No sé por qué, pero la pregunta es, Rey David, ¿eres feliz? Qué buena pregunta. Pues efectivamente, yo soy Rey David Morales, para los que no me conozcan. Actualmente tengo 24 años y como dijo Selene ahorita, esa pregunta la quiero responder con sí, Selene. Yo soy un hombre feliz, pero también soy un hombre libre y un hombre apasionado por la vida. Y quiero contarte acerca de esto, ¿verdad? En este día, acerca de estas características en mi persona. Que esa pregunta yo creo que es una pregunta que debe rondar nuestra vida si somos felices, ¿no? Es lo que todo ser humano quiere obtener. Y pues entonces, ¿cómo ves si a lo que venimos, ¿verdad? A contarte aquí Sí. de mi testimonio y por qué ahondar en estas características. Y quiero comenzar así, Selene, como qué es lo que la psicología y el mundo dice acerca de la felicidad y dónde comienzan los primeros pasos para obtener una vida adulta feliz. Y nos dicen que en la niñez es cuando se gesta y se desarrolla mucho de los buenos bases para que tú puedas tener una felicidad en la vida adulta. Una buena calidad de vida se desarrolla en la niñez, ¿verdad? Y dicen que los que no tienen una tan buena niñez, Selene, pues tal vez tengan un poquito más de dificultades. Y muchos se preguntan, oye, Rey David, ¿y tú qué onda? ¿Tuviste una buena niñez porque dices que eres feliz? ¿O no tuviste una buena niñez y ahora eres feliz? Entonces, pues quiero contarles que efectivamente yo soy de aquellos que no tuvieron una tan buena niñez. Y aquí comenzando a contarte, pues empezando, ¿verdad? Porque cuando yo tenía 1 año, que fue como la primera etapa de mi vida donde recibes supuestamente el afecto, etcétera, mi padre nos abandonó en la casa, éramos mamá y yo, pues nos abandonó, ¿verdad? Cuando yo tenía 1 año de edad. Y esto no quiere decir que cuando tu padre te abandona ya estés condenado a ser infeliz o condenado a no poder desarrollarte, porque efectivamente hay madres que, ojalá si alguien nos escucha, una madre soltera, felicidades porque hacen un excelente trabajo, Selene. Hacen y dan educación y cumplen un rol de padre y madre para aquellos que crecen con madres solteras. Y sin duda alguna pueden dar una extraordinaria educación. Pero así fue durante un tiempo, hasta que por ahí más o menos cuando yo tenía unos 7 años, pues obviamente pasa el tiempo, ¿verdad? Y mi mamá quiso rehacer su vida. Entonces, pues viene el rehacer su vida y también viene con esto la llegada de mi hermana, que ahí anda ahorita, es una universitaria, anda creciendo en la vida, ¿verdad? Pero también con mi hermana y con esta relación, pues llegan los famosísimos padrastros. Entonces, llega esta imagen que para muchos puede ser de bendición, pero para muchos otros también puede ser que trae esta parte a las vidas de los hijastros, que trae un rechazo, que trae una no aceptación
como no eres parte de la familia que quiero formar. Entonces, pues eso... Oye, Rey, ¿y ahí Sí. qué edad tenías tú cuando tu mamá se volvió a casar? 7 años, Selene. Tenía ayer 7 años. alrededor de los 7 años cuando mamá volvió a casarse. Entonces, te digo, pues con ello viene el vivir una vida con un padrastro el cual no acepta esta parte, oye, pues ese niño, ¿qué onda, no? O sea, como claro, que... es como no, voy a hacer mi vida con esta mujer que amo, pero pero hijo, pues, no. ese niño, ¿qué onda, no? Entonces, Claro. como no había una aceptación de su parte y abordó un poquito a mamá a retraerme de ese núcleo familiar, ¿no? Que era ella, mi hermana y su esposo. Y pues como por allá está Rey David, ¿no? De 7 años, que no sabía mucho de la vida. Pero entonces mi abuelita siempre estuvo muy cercana a mí desde la infancia, ¿verdad? Desde mi nacimiento. Pues obviamente estuve ahí cuando el abandono de papá, y estuvo ahí también mi abuelita. Y entonces, pues obviamente como que ella nota esta situación, ¿verdad? Y se encarga de mí un poquito más intensamente. Voy a vivir con ella, aunque vivíamos muy cerca, casas muy cercanas, pues estaba mucho más sumergido en el cuidado de mi abuelita. Y ahí es como donde recibí, de cierta manera, sí, cierto amor, aunque no es un amor como... era un amor materno, pero no era el amor que tenía que corresponder a mi madre de sangre, ¿no? Claro, claro. Que ese es irreemplazable, o sea, solo... Ese es irreemplazable. La mamá. Aunque fue muy bueno el amor de mi abuelita, porque sí estaba recibiendo efectivamente un afecto ahí. Y hasta la fecha sigue un afecto muy grande por mi abuelita, la quiero mucho. Y ella también a mí me quiere muchísimo, ¿no? Entonces, Sí. pero pues es por entonces ahí pues pasa el tiempo, ¿verdad? Sigue ahí pues unos 5 años más o menos que duró de los 7 años a los 12 años que estuve como viviendo con mi abuelita, que estuve pues no siendo como parte de un núcleo familiar, como medio perdido, como sin figura paterna, sin una figura materna como cariñosa, ¿verdad? Y a los 12 años más o menos fue que tuve como un primer acercamiento aquí al Señor. Y fue porque la educación en la fe pues la recibí por mi abuelita, ¿verdad? Que fue de, oye, pues el domingo vamos a ir a misa, mijo, y órale, a misa a las 7 de la mañana y estar ahí bien atento a la Eucaristía. Yo creo que ahí fue en la niñez donde pude ver por primera vez la grandeza del Señor en la Eucaristía. Fueron mis primeros pasitos en la fe cuando yo tenía unos 11, 12 años, Selene. Ok. Entonces... Me imagino que ibas al catecismo sí, y eso. exactamente. 11, 12 años fue ahí los años donde hice mis sacramentos, mi confirmación y mi primera comunión. Y fue ahí donde pues empecé a ir a la Eucaristía, etcétera. Como estos primeros pasos que damos en la fe, ¿verdad? En la educación en la fe. Entonces, pues mi abuelita ahí fue la que me impulsó un poquito más, junto con mis padrinos de bautizo, confirmación y comunión, pues ahí andaban también animándome a dar estos pasos en la fe. Pero, oh sorpresa, llega la famosísima y tan esperada adolescencia. A los 13 años. Entonces, nadie se escapa. Nadie se escapa de la adolescencia. Entonces llega esta etapa de los incomprendidos. Y regreso a vivir ya con mamá, se divorcia. Y regresamos a vivir ahí, mi abuelita y yo, a la casa, ¿verdad? Pero obviamente llegó a algo a lo que no estaba acostumbrado, que era pues vivir con ella y someterme a su autoridad, porque realmente yo estaba bajo la autoridad de mi abuelita, en cierto sentido. Entonces pues llego y con ello llega la rebeldía a todo lo que da, y con ello llega la secundaria y llegan un montón de malas amistades que me empiezan a inculcar en los vicios, como se puede decir, pues el cigarro, el alcohol, todo este lenguaje suculento de malas palabras, etcétera, ¿no? La vida de tratar ahí los golpes y toda esa onda que se vivió en la secundaria, pues me vi inmerso en ello. Y esta es una parte que cuando yo descubrí, Selene, ya cuando estaba un poquito más maduro en la fe, descubrí que esa etapa de mi vida generó un gran conflicto en mi persona.
¿Por qué? Porque si bien yo ya había tenido un encuentro con Dios y había seguido caminando en ese camino del Señor, entré a un grupo de niños que después se convirtió ahí en un grupo de jóvenes, seguía yo sirviendo en la iglesia. De cierta manera, desde los 13 a los 18 años estuve sirviendo en la iglesia. Y yo conocía al Señor, ¿no? Yo lo conocía, sabía quién era Jesús. Pero a la par también yo conocía quién era el mundo. Quién era el mundo, y de cierta manera estaba sirviendo a ambos. Estaba sirviendo al mundo, dándole cavidad a mis pasiones y deseos. Y decía que también servía a Dios porque estaba sirviendo, ¿no?, en la iglesia. Pero, claro, como sabemos, para aquellos que viven dos cosas, en un lado son de una manera y en el otro lado son de otra manera, hay una palabra que pesa mucho, que se llama hipocresía. Que es, sí, que es una actitud, una manera de vivir que puede pesar mucho. Puede pesar mucho, sí, cuando la descubres, pero hay muchas personas que viven feliz en ella, ¿no? Y ahí encuentran como, oye, sí, pues tengo ambas partes y ambas cosas me gustan y no quiero renunciar a ninguna de las dos. Pero entonces ahí es donde yo esta etapa de mi vida la viví como un hipócrita, porque no me decidía por seguir al Señor radicalmente, pero tampoco me decidía seguir al mundo radicalmente. Estaba en tierra de nadie realmente, ¿no? Claro. Viviéndola. El otro día, no me acuerdo dónde estaba escuchando que ese tipo de vida o esa desintegración, pues sí, tener dos vidas, esa hipocresía termina destruyéndote. O sea, aunque, como dices, puedes pasar mucho tiempo viviendo así sin darte cuenta, pero tu espíritu, tu alma se va destruyendo porque no estamos hechos para estar así desintegrados. Es como, bueno, así lo relaciono mucho en esta etapa que creo que varios experimentamos, de vivir, por un lado, tal vez para calmar la conciencia, ¿no? Exactamente. Sí, voy a misa, sí, creo que hay un Dios que es misericordioso, pero también me gusta esto otro y me divierto y me siento parte del mundo. Claro. Sí. Y como te digo, entonces lleva toda esta etapa hasta los 18 años de vivir en hipocresía sin ser como consciente, ¿no? Y desarrollando muchas mentiras, porque tienes que mentir en un lado para poder hacer lo que estás haciendo en otro lado. Tienes que tapar el sol con un dedo, ¿no? Y entonces sí, aquí, después de vivir estos años de esta manera, ¿verdad? Como en conflictos con mamá, o sea, sí escuchando al Señor, pero no, viviendo a medias, pues llega una etapa importante en mi vida que es la etapa que yo llamo la etapa de la crisis, que es donde yo tengo problemas en mis relaciones con la iglesia y también pues decido dejar a muchos amigos, ¿verdad? Como que se apartaron. Y llego a este momento de crisis donde abandono absolutamente todo. Y me vuelvo un ser apartado, un ser solitario. Pero oye, en esta... Tú, perdón que te interrumpa, pero siempre me llama mucho la atención, o sea, cómo uno lo llevan a tomar, o uno mismo se lleva a tomar decisiones tan tajantes como esto que dices de por completo separarte. ¿Tú recuerdas si hubo algo como que detonara eso o simplemente fue como ya viviendo en tanta hipocresía un día dijiste ya estuvo? Yo creo que más fue que tuve un problema grave con algunos miembros de la iglesia, ¿verdad? Donde servía. Y decidí romper esa relación con la iglesia, ¿no? Esa es una clásica que muchos pasan, y muchos, al tener esta ruptura con la iglesia por cierto problema que tuviste, pues decides alejarte y muchos ya no regresan, Selene. Muchos tienen esta ruptura con la iglesia y deciden apartarse para siempre. Y obviamente yo tuve esta ruptura, me aparté de esta parte buena, ¿verdad? De tener una relación con el Señor. Y fue una crisis donde me aparté del Señor, pero también me aparté del mundo. Entonces, pues ¿quién quedaba? Solo quedaba Rey David. Y Rey David en ese punto pues no era nada, no tenía realmente nada. Y pues Oban Gang, clásica, un adolescente al sentir que no tiene nada, pues ¿qué puede encontrar una novia, no? Si no tienes nada,
pues ten una novia y ahí vas a encontrar algo. Y efectivamente... La solución a los problemas. Y efectivamente, al no tener nada, pues ya tenía por ahí una novia, ¿verdad? A los 18 años. Y pues ese se volvió mi centro de vida en ese tiempo que estaba yo en crisis, que había abandonado la fe, que había abandonado una relación con el Señor, que había abandonado muchos amigos. Pues mi vida se estaba centrando en esta relación con esta chica, ¿verdad? Y ahí giraba mi mundo. Y ahí es donde yo pensé que había encontrado una fuente muy buena, porque ya había probado la fuente de Dios y la fuente del mundo. Y decía, oye, pues están chidas estas fuentes, pero de repente se acaba la fuente. No tienes un problema y se acaba. Tienes un problema con un amigo y se acaba la fuente. Ya no tienes más. Entonces encuentro esta nueva fuente en esta chica. Oh, qué padre, ¿no? Pues aquí tengo cariño, aquí tengo amor, aquí tengo afecto. Qué padre y feliz es tener un noviazgo, ¿no? Pero pues obviamente eso, ¿qué te gusta? Que duró unos 3 meses esa etapa de estar así. Sí. Dicen que el enamoramiento dura 4 meses. Bueno, por ahí va. Digo, me relación un poquito más larga, pero esta etapa como de centrarme completamente en ella, así de que no tenía una relación con el Señor y no tenía tanta relación nuevamente con mis amigos, pues duró alrededor de unos 3 meses, ¿no? Pero entonces, en esta etapa, pues estaba terminando la preparatoria y estaba por iniciar la universidad. Entonces, llega el momento de ir a la universidad y viene entonces a mi memoria que conocía a unos jóvenes que me habían dado un retiro a los 15 años. Un retiro que había impactado mi vida. Y recuerdo que ellos vivían en Jalapa, que es a la ciudad a la que me iba a mudar. Y lo contacto a Emanuel León. Y le digo, pues qué onda, Emanuel, fíjate que voy para Jalapa y pues para saber qué onda, cómo está ahí con ustedes el movimiento. Me gustaría pues integrarme, ¿no? Y me dice, no, Oye, sí. David, y antes de que continúes con esa parte, o sea, si estabas tan alejado de Dios y tan centrado en esta otra persona, o sea, ¿qué te hizo, o tú qué crees que te hizo, pues, llamarle? Si eso había pasado, ¿qué, 3 años atrás? Sí, fíjate que aquí yo puedo ver una cosa, y es que el Señor puso una espinita en mí, como te dije, desde esa Eucaristía a los 10, 11 años. El Señor ya había reservado mi corazón. Y si bien me dejó vivir todas estas cosas, Él seguía guardando mi corazón aún, y cuando yo estaba tan alejado de Él. Y al ver esta oportunidad, yo creo que el Señor me inspiró a buscar a Emanuel para poder buscar algo nuevo, ¿no? Porque sí estaba alejado, pero realmente yo sí tenía una necesidad espiritual que cubrir que no me quería dar cuenta. Pero me di cuenta y vi la oportunidad aquí con Emanuel y lo contacté. Y me dice, no, sí, pues ven para acá, ¿verdad? Pero fue yo creo que la iniciativa de Dios de moverme, porque mi corazón estaba reservado para el Señor. Y cuando el Señor te reserva, siempre te va a reclamar, ¿verdad? Es como cuando marcas algo tú y si se lo ves a alguien más, le dices, oye, eso es mío. Yo lo marqué, yo lo reservé, es para mí. Entonces yo creo que el Señor en esa etapa que vio que estaba tan alejado, me recordó, Rey David, tú eres mío, me perteneces a mí, ¿no? Wow. Entonces, pues viene y llego a la universidad y voy a una de estas reuniones que le llaman asambleas. Y la misión se llama Misión Católica Universitaria, por sus siglas MCU, ¿verdad? Entonces llego aquí a la asamblea, se congregaban los universitarios ahí, llego, todo padre, ¿no? Pero son carismáticos, están aquí aplaudiendo por todo, que estaban presentando los servicios que iban a tener. Y no era nada raro para mí, ¿verdad? Que la gente tuviera servicios en un grupo, porque yo estuve mucho tiempo. Ajá. Pero dije, ¿pero qué onda? O sea, ¿por qué se prenden de más porque te digan que vas a tener las dinámicas todo el semestre?
Así que te emociones porque te va a tocar cantar todo el semestre. Claro. Entonces había una fusión demasiada que dije, no hombre, esto definitivamente no es para mí. Wow. Me terminé yendo temprano, me despedí de Manuel y del líder de misión. Le dijo, oye, pues muchas gracias, brother. Pues ahí estamos en contacto, ¿no? Pero así como diciendo, oye, pues la verdad es que no voy a continuar. Pero Emanuel me dice, ok, de acuerdo. Pero si no te gustó esto, date la oportunidad de vivir el campamento de hombres que vamos a tener para MSU. Date la oportunidad, Rey. Si después de eso no te gusta, yo no te vuelvo a molestar. Ándale. Y le dije, ok, Emanuel, estoy de acuerdo contigo. Voy a asistir a este campamento. Y oh, sorpresa. Llegas a ese campamento y ¿qué te esperas en un campamento de hombres? Pues van a hablar de la hombría, papitos. No te puedes esperar otra cosa. Y entonces un buen amigo, hermano, Guillermo Hernández, pues hablaba de un tema bien importante, que era la hombría vista desde San José, ¿verdad? Las virtudes que tenía San José como padre, como hombre. Y esta imagen que, de cierta manera, la figura paterna, física, terrenal que tuvo el Señor Jesús. Entonces, me confrontó muchísimo este campamento al darme cuenta que en realidad no estaba siendo un hombre. No sé qué era, pero un hombre de Dios no era. De eso estaba seguro. Que las cualidades que me habían descrito yo no las tenía y me retó muchísimo. Y decidí responder al Señor allí. Y dije, ¿sabes qué? Si voy a entrar en MSU, voy a entrar a servir con todo, porque ya tenía experiencia en ello, ¿no? De cierta manera. Voy a entregarme aquí a ser disciplinado. Y así fue. Me discipliné. Y poquito más tarde ya estaba viviendo en una residencia universitaria con hermanos de la misma misión, de hermanos comprometidos, que le llamamos Casa de Hermanos. 6 meses después ya estaba viviendo ahí con ellos, buscando al Señor más profundamente, buscando comprometerme con el Señor, buscando establecer una relación personal en la oración diaria, en el compartir con hermanos, ¿verdad? En llevar un proceso un poquito más ad hoc con la formación dentro de la misión, esta que te comento, Misión Católica Universitaria. Entonces me toca el Señor ahí y le respondo inmediatamente. 6 meses después estoy viviendo con estos locos, ¿verdad? Ahí orando todas las mañanas a las 5 de la mañana porque tenían clase muchos a las 7, a las 6:30 tenían que salir. Y ahí estuve 3 años y medio en esa casa, pero... O sea, toda la universidad. Toda la universidad. Y allá nos reuníamos los jueves en MSU. Okay. Y todos los jueves de mi universidad ahí estuve presente, alabando al Señor en conjunto con todos los demás hermanos universitarios que pertenecían a la misión. Pero entonces está esta parte, ¿verdad?, de que entro a la misión y después entro a la casa de hermanos. Y obviamente, como me dejo inundar por el amor de Dios y encuentro que ahí hay mucha fuente de vida, y obviamente la relación que tenía casi inmediatamente se fue. Oye, pues no necesito esto para vivir, ¿verdad? Claro. O sea, esto que tengo aquí realmente no me está dando absolutamente nada de plenitud en mi vida. Entonces esto no sirve. O sea, te refieres a la relación, a la relación de noviazgo. Entonces yo vi, oye, esto no sirve. Sí, y más porque tú lo veías como la fuente que te iba a dar algo que no podía darte. O sea, una relación de noviazgo no te va a dar lo que solo Dios puede darte. Por ende, pues no. Digo, es que a lo que quiero llegar es que no es que las relaciones de noviazgo sean malas, solo que en tu caso tú la veías como la fuente que te daba el amor y eso solo te lo iba a dar Dios, ¿no? Exactamente. Yo creo que ese es un error que se puede cometer muy frecuentemente, pensar que una relación de noviazgo te va a dar todo el amor que tú necesitas y esperar que esa persona te dé todo lo que tú necesitas cuando no es así. Tú necesitas amor propio. Y el amor propio viene del amor que puedas experimentar de Dios. Del amor que el Señor te impregne, así es como te vas a amar y como vas a amar a los demás. Entonces, pues descubro que ahí no está la fuente, ¿verdad? Descubro que la fuente viene del Señor. Y pues termino esta relación de noviazgo y me comprometo mucho más a servir en la misión.
Y posteriormente me invitan a, a la comunidad de Alianza. Es una comunidad de Alianza en la que vivimos tú y yo actualmente, ¿verdad? Que es pues matrimonios universitarios, solteros que quieren vivir más comprometidamente su vida como cristianos. Pues me invitan a esta comunidad que se llama Incienso de Dios, y decido entrar y nuevamente el Señor sigue moviendo, ¿verdad? Y aquí yo creo que cuando tú dejas que el amor del Señor entre y se establezca en tu corazón, siempre te va a seguir llamando a hacer más cosas. Así como me llamó a ir a vivir a la casa de hermanos, así como me llamó a servir más fuertemente en la misión, pues aún queda una misión muy importante, y que el amor de Dios me estaba moviendo, que era restablecer la relación con mi mamá, con mi hermana, que estaba completamente rota y dañada por todo lo que ya te conté de la infancia, ¿no? Estaba muy rota, muy dañada. Y el Señor me movió a que Él quería restablecer, quería hacer nueva esa relación. Y pues órale, pues Señor, si eso me pides, pues vamos a darle y hablar con mamá. Fueron varias sesiones de pedir perdón mutuamente. Y para poder llegar a esta parte donde poder expresar amor, ¿sí? Poder expresar un te quiero, un te amo, un te doy un abrazo, un me das un abrazo. Porque antes no existía nada de eso. No existía un te quiero, no existía un abrazo, no existía nada, ¿verdad? Solo sabía que era mi mamá y que yo era su hijo. Y ambos teníamos responsabilidades, pero no había una expresión clara del amor. Entonces el Señor me invita y sana esta relación. Entonces yo veo aquí un fruto que trae la conversión hacia el Señor. Es que te mueve y quiere renovar todo aquello que tenías roto en tu vida. Entonces viene el Señor y hace esto. Pero como te digo, el Señor sigue moviendo y sigue rascando. Y entonces en el 2016 conozco una hermandad de misioneros que son parte de esta red de comunidades de Alianza, a la que pertenecemos. Esta hermandad se llama Los Siervos de la Palabra. Entonces los conocí y me llamó muchísimo la vida, y es porque siempre he tenido yo este anhelo por ser feliz. Oye, y antes de Los Siervos de la Palabra, ¿tú habías conocido algún otro tipo de hermanos consagrados o algo así? ¿O esto fue tu primera? No, o sea, como estuve mucho tiempo sirviendo en la iglesia, conocí muchos sacerdotes y de hecho también tomé un par de preseminarios. Ah, ok. Y hasta supuestamente quería entrar al seminario, pero es cuando tenía esta parte de la vida en hipocresía, que realmente quieres una cosa pero no la quieres. Claro. Entonces, hasta este punto es como ya recuerdo ese anhelo de mi corazón, que el Señor ya me había hablado y me había dicho que me quería para Él, que me quería para Él completamente. Y recuerdo este anhelo de mi corazón, y veo en estos hombres consagrados una felicidad que no veía en muchas personas. O sea, tienen una felicidad que se notaba, que tenían algo diferente, y era que estaban entregados al Señor. Y entonces, pues inicio en el 2016 la primera etapa del proceso, que se llama, casi es una afiliación a los Siervos de la Palabra. Pero esta es en la etapa universitaria. Tú continúas estudiando, porque para el siguiente paso con ellos es llegar a la formación, pero para eso tienes que terminar una carrera universitaria, ¿verdad? Y sobre todo para darte seguridad a ti, por si el proceso no te arroja que la vida consagrada no es para ti, pues tienes algo con que defenderte en el mundo, ¿verdad? Claro. Entonces, pues tuve esta primera etapa en el 2016 donde tomo la decisión de afiliarme, empezar a considerar la vida consagrada, los 2 años que me quedaban de universidad. Y continúo ahí dando pasos en la fe, dando pasos en la disciplina cristiana, etc. Y pues llega el momento de graduarme, 2018. Y pues llega el momento de, oye, pues
solo hay un lugar donde puedes estar con los siervos de la palabra y es en Monterrey. Tienes que moverte de ciudad para ir a vivir con ellos. Ajá. Entonces, meses atrás entró mucha duda. Oye, ¿realmente quiero ir? Oye, ¿y realmente eso? ¿Realmente aquello? Pero ahí el Señor puso una convicción nuevamente y me recordó que Él me quería para Él. Entonces dije, ¿sabes qué? La decisión ya está tomada. La decisión ya está tomada Sí. desde el 2016 que quise responder al Señor. Vámonos. Y llegué en el 2018 aquí a Monterrey a iniciar esta primera parte, que es la etapa del afiliado residente, que es vivir con ellos, conocerlos un poquito más y darte cuenta si realmente ya te interesó más la vida, ¿no? Entonces pasé este primer año y digo, claro que me interesa esta vida, lo que sigue. Y llego a mi primer año de formación, que es como la etapa, ¿verdad? Así se le llama, formación para ser un siervo de la palabra, que dura alrededor de 8 años. Entonces llego al primer año, o sea, es como el año 0, el año de residente, y después el año 1, que es el que hice en el 2019. Y sigo escuchando al Señor. Y nuevamente en las meditaciones que tenemos en Cuaresma para preguntarle al Señor si es que nos quiere aquí, pues nuevamente me vuelve a decir y me vuelve a recordar todo esto que te digo. Pues recuerda que yo reservé tu corazón desde la niñez, que yo te cuidé durante toda tu adolescencia, para que a pesar de todo lo que viviste, tú estabas apartado y reservado para mí, Rey David. Y entonces ya viene esto. Y luego viene ahorita el proceso en el que estoy, que es el año 2 de formación, también muy importante. Pues nuevamente, ¿verdad? Reconociendo al Señor. Y podría decir, y recalcando nuevamente, regresando con lo que iniciamos. He encontrado la fuente de la felicidad. He encontrado aquello que me llena, aquello que me da vida, aquello en lo que me puedo sentir pleno, que es la palabra del Señor, que es el amor de Dios, que es el vivir en comunidad de alianza, que es el dejar que el Señor transforme, porque sigue moviendo. El amor de Dios te sigue moviendo y cada vez quiere, el amor de Dios te hace que seas una mejor persona, que vivas de una mejor manera. Y eso lo experimenté, ¿verdad? Desde que acepté el amor de Dios en ese 2014, el amor de Dios sigue moviéndome y seguirá moviéndome, porque esa es la verdadera fuente que yo he encontrado en mi vida. El amor de Dios y no en las demás cosas que están afuera, sino la verdadera fuente y que sigue brotando y que te sigue exigiendo, ¿verdad? Dar pasos en la fe. Entonces, pues así mi testimonio, querida Selene. Wow, muchas gracias, Rey David. Que me encanta cómo lo pones, que pues la fuente es Él, y cuando le damos ese lugar de ser la fuente a otras cosas, pues te das cuenta que no, que se acaba eventualmente, ¿no? Pero esta misma fuente es la que hace que todo lo demás sí, pues dé fruto, de alguna forma, ¿no? Ya sea en relaciones de noviazgo o ya sea en tu caso este discernimiento vocacional en el que estás, en esta etapa de tu vida que estás viviendo. Pero incluso me imagino dentro de un proceso de discernimiento, si no tienes la fuente, o sea, si no la tienes bien ubicada, por así decirlo, pues no hay fruto tampoco ahí. Así es. Sí, si no tienes la fuente, cualquier proceso que tú emprendas, noviazgo, discernimiento, te vas a ir más por las cosas superficiales que te puede ofrecer eso, ¿no? Oye, pues la vida matrimonial es muy cómoda, o la vida consagrada es muy cómoda si no estás en la fuente realmente, como dices. Bueno, y ya para terminar, ¿quisieras compartirnos tal vez algún consejo o algo que a ti te ha ayudado mucho o más en todo este proceso de conversión, de acercamiento o de apertura más a Dios, a que Él obrara en tu vida? El consejo que yo les podría dar es que no tengan temor a responder a lo que el Señor les está moviendo a hacer en su corazón. Cuando tú respondes, el Señor va a bendecir, así como me movió a ir haciendo y ir dando estos pasos, ¿verdad? Empieza con una inquietud en tu corazón, que muchos no queremos escucharla, que viene de Dios. Todos tenemos una inquietud en el corazón que el Señor nos está poniendo de hacer algo, de dar pasos.
Entonces les diría, no tengan miedo a esa inquietud y en ese paso, confiando en que el Señor está detrás y habrá bendición y plenitud para sus vidas. Así es. Así es. Pues muchísimas gracias, Rey David. Gracias por tomarte el tiempo para compartirnos de tu vida y hablarnos más también sobre esta opción de la vida consagrada, que ya creo que es el segundo episodio en el que hablamos un poquito de esto, sobre los siervos de la palabra. Entonces ahí les voy a dejar las redes para que los conozcan también, conozcan sus testimonios de estos hombres que de verdad ayudan mucho a otros jóvenes y hombres y mujeres también. Son un gran testimonio. Y pues bueno, espero que les haya gustado este episodio y que también nos ayuden a que llegue a más personas compartiéndolo. Si hay alguien que crean que está pasando por algo similar, esto les puede servir, entonces compártanlo. Y pues esto sería todo. Nos vemos el siguiente viernes con otra historia. Que Dios los bendiga, que pasen un buen día. Adiós.